Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, presidente. Bueno, como se ha dicho, hoy vamos a tratar dos proyectos de ley, el de reforma tributaria y el de emergencia, que, como ha expresado un ministro, componen entre los dos un programa de solidaridad social y de equilibrio fiscal. Entonces entiendo que la decisión de rechazar, de desechar uno de estos dos proyectos, básicamente deja renga la propuesta. Porque si queremos recomponer el equilibrio fiscal, si queremos recomponer la capacidad del Estado de desarrollar políticas públicas efectivas para atender a las demandas más urgentes, es porque tenemos el criterio, el compromiso y la prioridad de hacerlo en base a un compromiso con aquellos que están atravesando situaciones de mayor necesidad, situaciones de mayor vulnerabilidad, aquellos que nos dan los argumentos necesarios para hoy estar hablando de la necesidad de declarar una emergencia social y alimentaria, sanitaria y de otros aspectos del Estado provincial. Que, como se ha dicho aquí, una parte de esta ley viene a ratificar una decisión que por decreto tomó usted, presidente, cuando era gobernador, una decisión con la cual estamos de acuerdo, que asume también una normativa definida por el Congreso de la Nación, que en aquella oportunidad como diputada nacional me tocó formar parte de la promoción y luego de la aprobación de esta normativa. Y digo que me tocó formar parte de la promoción porque no había un consenso o una voluntad generalizada de avanzar en la sanción de la ley de emergencia alimentaria a nivel nacional. Había un bloque de diputados, el bloque del entonces oficialismo, que se oponía porque o no habrán tenido el mismo diagnóstico que teníamos nosotros acerca de lo que está pasando en el país, o simplemente no habrán tenido la decisión y la voluntad política de avanzar en este sentido. Y me parece que aquí quiero llamar la atención sobre algo. Las cuestiones semánticas o las decisiones políticas basadas en cuestiones semánticas, me parece que lo que hacen es dañar el debate político, el debate entre distintos sectores, el debate entre distintos proyectos. Porque creo que aquí nadie hoy puede negar algunos índices, algunos indicadores que incluso han sido construidos por el INDEC que tuvo la gestión del presidente Mauricio Macri, que nos hablan de cifras alarmantes en nuestra provincia, que nos hablan de un Gran Santa Fe, de la capital provincial, con un 38% de pobreza, que nos hablan de un Gran Rosario con un 35% de pobreza, dos cifras por encima de la media nacional. Pero sobre todo dos cifras que, aparte de argumentar la necesidad de sostener la necesidad de esta emergencia, tienen tras de sí la realidad de santafesinos y santafesinas que hoy están padeciendo condiciones de vulnerabilidad muy severas. Estamos hablando de más de 1 millón de santafesinos en condiciones de pobreza y de cientos de miles de santafesinos y santafesinas en condiciones de indigencia. Y sobre la cuestión de la indigencia, quería también traer un dato a colación. Tiene que ver con que nosotros tenemos en Santa Fe alrededor de entre un 5 y un 6% de indigencia. Es un dato que se ha mantenido a lo largo de estos años, que incluso viene del periodo anterior al periodo del gobernador Lifchit, que había sido también a principio del gobierno socialista un índice similar y que logró reducirse significativamente cuando el gobierno nacional implementó la asignación universal por hijo. Una demostración de que las políticas públicas bien orientadas tienen incidencia e impacto real sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y me parece fundamental decir esto porque acá también estamos reivindicando hoy la capacidad transformadora de la política. No estamos solamente discutiendo sobre técnica legislativa, no estamos solamente discutiendo entre un gobierno saliente y un gobierno entrante que ha decidido traer a la legislatura dos leyes que expresan también la hoja de ruta del primer tiempo de este gobierno. No estamos discutiendo solo eso, sino, vuelvo a decirlo, estamos discutiendo y reivindicando la capacidad transformadora de la política. Y en este sentido, quería, en la Argentina de estas últimas semanas y también en Santa Fe, hemos hecho uso de la palabra solidaridad, hemos recuperado, y para bien me parece, la palabra solidaridad para nuestro lenguaje político, para nuestro debate político, y esto necesariamente, y también lo ha hecho el presidente Alberto Fernández, nos ha llevado a reflexionar acerca de un gran político argentino, que fue Raúl Alfonsín, que de alguna manera puso sobre la mesa
este concepto de la ética de la solidaridad. Y también traigo esto a colación porque en esta Cámara hay una gran presencia, hay una importante presencia de diputados y diputadas de una tradición radical en distintos bloques y que me parece, que es importante no solo desde mi bancada, desde el peronismo, poder recuperar este concepto de Raúl Alfonsín, sino recuperar lo que él decía en este discurso, un discurso que es viejo, que tiene mi edad, unos meses más joven que yo, el discurso de Parque Norte, donde Alfonsín nos hablaba de la ética de la solidaridad y que tenía que ver fundamentalmente con poder diseñar y mirar las políticas públicas desde el punto de vista de quien está en desventaja. Hablar de la ética de la solidaridad creo que es hablar de justicia social y es hablar de la capacidad transformadora de la política, algo a lo que los jóvenes nos hemos aferrado y que hemos recuperado con mucha fuerza en las últimas décadas. ¿Y por qué digo lo de los jóvenes? Porque dije, el discurso de Parque Norte tiene mi edad, pero acá hay una gran presencia de diputados y diputadas en los distintos bloques que incluso son mucho menores a la vigencia de ese discurso, pero que tiene una actualidad y una trascendencia absoluta. Y si nosotros renunciamos a las decisiones políticas como capacidad transformadora en base a diferencias meramente partidarias, pero que no nos apartan en términos del objetivo general, o en base a diferencias técnicas que tranquilamente pueden ser subsanadas en un debate en comisión, que tranquilamente se puede modificar este proyecto de emergencia en un debate en comisión, si estamos de acuerdo en que hay un diagnóstico de gravedad social y si estamos de acuerdo en que hay un objetivo de utilizar las políticas públicas para resolverla, me parece que el camino tiene que ser otro. El camino tiene que ser reivindicar la capacidad transformadora de la política, reivindicar la capacidad de construir consensos y, sobre todo, reivindicar la capacidad de que la política puede y debe darle respuestas a la sociedad. Porque hay algo que creo que tiene que quedar claro hoy, es que si nosotros, como Cámara, rechazamos este proyecto de emergencia social, sanitaria, alimentaria, estamos rechazando una ley que le da respuesta a una demanda de la sociedad. Estamos poniéndonos de espaldas a la sociedad. Porque aquí, como dijo el diputado Martínez, a nadie se le puede escapar que hay una enorme porción de ciudadanos santafesinos que hoy están atravesando condiciones muy difíciles y que la prioridad del Estado debe ser resolverlo, debe ser garantizarle al que le falta un plato de comida en la mesa que ese plato de comida esté en la mesa, debe ser garantizarle al que está en situaciones de pobreza que el Estado está trabajando para resolverlas, debe ser, el rol de la política, volviendo de nuevo a Raúl Alfonsín, el de garantizar que con la democracia se pueda comer, se pueda educarse y se pueda curarse, ¿no? Esta tan famosa frase de Alfonsín que muchas veces queda para el cuadrito, para el póster de la pared, pero que nos cuesta mucho llevarla adelante. Y quiero reivindicar eso porque esta Cámara me parece que tiene que empezar también a asumir como un compromiso la capacidad de hacerse cargo de los problemas de los santafesinos. La historia de la pobreza en Argentina y del hambre en la Argentina no empezó con el gobierno del Frente Socialista Cívico y Social, Frente Progresista Cívico y Social hace 12 años, no empezó con los 4 años de gobierno de Lifchit, no empezó tampoco y ni siquiera con el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos, aunque se haya profundizado y se haya agravado en este sentido. La historia de la pobreza estructural en Argentina es más vieja, es quizás la historia del neoliberalismo en Argentina, pero tenemos que trabajar y hacernos cargo de los problemas que suceden en nuestra provincia para empezar a resolverla. No se puede eternamente patear la pelota afuera, no se puede eternamente esperar que la nación desarrolle determinadas políticas públicas, determinados rumbos económicos que les permitan a los santafesinos vivir en condiciones más dignas, tener garantizada una vida de dignidad. Tenemos que hacernos cargo como sectores políticos de la provincia de Santa Fe, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de empezar a construir las políticas que le den respuestas a estos ciudadanos. Me parece que esto es lo fundamental que tenemos que discutir hoy. Creo que si estamos de acuerdo en un diagnóstico, que si estamos de acuerdo en que hay cuestiones a resolver, que si estamos de acuerdo en que la política santafesina tiene que empezar a responderle a los santafesinos qué pasa con las situaciones de hambre, bueno, vayamos con el proyecto a comisiones. Yo quiero que este proyecto hoy se apruebe,
pero si los legisladores del Frente Progresista Cívico y Social no están de acuerdo, vayamos a corregirlo a comisiones, vengamos en enero a trabajar, no hay problema, venimos el jueves, venimos el viernes, venimos la semana que viene y trabajamos para que la política deje de estar ajena a lo que le pasa a la sociedad y empiece a darle respuesta. No hay ningún problema y el Frente Progresista tiene el número para tomar la decisión que quiera. Lamentablemente, desde mi punto de vista, esta Cámara está, no porque sea el Frente Progresista, sino por esa cláusula, que me parece que a veces es un obstáculo para la construcción de consensos, pero la realidad es que tienen el número para tomar la decisión que quieran. Si quieren que este proyecto vaya a comisión, este proyecto va a comisión, se corrige, se recorta, nos quedamos con los consensos, nos quedamos con los acuerdos y nos quedamos sobre todo con la política para poder darle una respuesta a los santafesinos y santafesinas. Es todo. Gracias, presidente.